iniciar este diálogo preguntándole cómo ve usted la situación geopolítica del continente, Ecuador asumiendo la presidencia pro tempore de UNASUR en medio de una crisis diplomática con Colombia y por otro lado el presidente Chávez asumiendo un protagonismo en el caso Honduras. Yo creo que la situación es bastante crítica. Lo que debemos esperar es que haya conflictos que pueden derivar en conflictos armados. El continente latinoamericano no es un continente de guerras internacionales, pero hay tambores de guerra que se escuchan. Hay una especie de operación de pinza entre Venezuela, entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Ecuador, en el caso de Colombia, y eso puede tener consecuencias. No sabemos lo que va a pasar en Centroamérica. En fin, la situación es realmente muy preocupante. Puede desencadenarse un periodo de violencia parecido de alguna manera a lo que ocurrió en los años 60 y 70, porque en aquel entonces se vivía en medio de la Guerra Fría y ahora hay otra expresión de ese fenómeno, que es el conflicto entre los países del perímetro del socialismo del siglo XXI y las democracias que tienen otro modo de entender cómo debe organizarse la sociedad. ¿Cómo ha visto usted la posición de la OEA, específicamente en el caso de Honduras, por un lado, y por otro lado, el rol que ha cumplido en medio del conflicto y la tensión diplomática existente entre Ecuador y Colombia? Yo creo que la OEA se autoexcluyó en el caso de Honduras, nunca quiso escuchar al gobierno del presidente Micheletti. Ahí fue un conflicto, ahí hubo un conflicto entre poderes, el poder judicial por una parte, el Tribunal Supremo le pidió la renuncia, o le pidió la renuncia al poder legislativo, y el Tribunal Supremo autorizó y pidió que fuera destituido este señor. Yo creo que la responsabilidad de los otros poderes fue incluso mucho más intensa, por ejemplo, que la que le costó el poder a Lucio Gutiérrez en el 2005. Ahora, en Honduras en este momento, ¿hay dictadura? ¿Fue legítima la actuación del presidente destituido Zelaya antes de su exilio? No, en Honduras no hay una dictadura militar, ni mucho menos, no existe nada de eso. Funcionan los tribunales, funciona la justicia, es decir, los militares no... Los militares están subordinados a la autoridad civil, los militares obedecieron al Tribunal Supremo en la detención del señor Zelaya. Hay una situación incómoda. Zelaya había violado la ley, lo reconoció él, hay una entrevista con el periodista Jorge Ramos. ¿No era legítimo entonces el derecho de Zelaya a hacer lo que quería hacer antes de ser destituido? Bueno, lo que dice Zelaya es que si cada vez que uno viola la ley va a ser destituido, bueno, pero es que el presidente no se supone que viole la ley, el presidente se supone que debe estar subordinado a la autoridad de la ley por encima de todo. Él tenía un respaldo popular mínimo, pero tuvo el enfrentamiento con el resto de los poderes del Estado de una manera clarísima, y eso fue lo que le costó la presidencia, no hay duda. Que es una situación irregular y que es una situación incómoda, sí, pero yo creo que la reacción de la OEA, que es la pregunta inicial, la reacción de la OEA fue, a mi juicio, muy torpe, porque pudieron haber hecho lo mismo con Lucio Gutiérrez, pudieron haber hecho lo mismo con Sánchez de Lozada, que también salió del poder después de la aprobación de la Carta Democrática, que fue en el 2001. Lo de Lucio fue en el 2005 y 2003 fue lo de Sánchez de Lozada, de manera que... ¿Y el rol de la OEA en la ruptura diplomática entre Ecuador y Colombia? Yo creo que la OEA no es un organismo fiable, ni mucho menos, es un organismo cooptado de alguna manera por Chávez cuando él consigue comprar los votos de los pequeños estados del Caribe y con eso fabrica una mayoría. Yo creo que el señor Insulza ha ido desacreditándose como secretario general de la OEA. Hay cosas que dice Insulza con relación a Cuba que son exactamente lo contrario que dice con relación a Honduras. Es decir, es una persona a la que ser incoherente no le importa. Defender la democracia en un caso y ignorar la dictadura en otro tampoco le importa. Me parece que ahí hay algo bastante censurable en la conducta de Insulza. Entonces no estuvo bien desde su punto de vista la decisión o resolución de la OEA de invitar a Cuba a retornar a las filas de este organismo. Hombre, yo creo que si se expulsa a un país porque viola los principios democráticos y en el mismo momento, o 2 semanas antes, se invita a una dictadura desembosada y clara a formar parte de ese organismo, yo creo que hay ahí un doble estándar
muy peligroso. Otro tema es el de las armas que se encontraron en manos de la FARC y que vendió Suiza a Venezuela. Denuncia que fue hecha por Colombia, pide una explicación y aclaración a Venezuela. Yo creo que los suecos tienen muy claro que su armamento fue a parar a manos de la FARC. Eso lo que demuestra es que el gobierno venezolano está dispuesto a cualquier cosa, a entregarle esas armas tremendamente destructivas a los narcoguerrilleros comunistas de la FARC, pero está dispuesto a más cosas, está dispuesto a colaborar con Hamas y con el Hezbollah, convirtiendo al gobierno en un gobierno antisemita y anti-israelí, está dispuesto a cooperar con Irán en el desarrollo armamentístico de Irán, está dispuesto a cooperar con Corea del Norte, con su hermano Kim Jong-il, de manera que Venezuela está dispuesto a hacer cualquier cosa. ¿Y hasta dónde esa actitud por parte de Venezuela puede ser una amenaza o un peligro para los países latinoamericanos? Sin la menor duda, todo eso va a generar conflictos que van a afectar a América Latina. Lo que está haciendo el señor Hugo Chávez es atraer los conflictos hacia América Latina, con su vinculación con la FARC, con su vinculación con Irán, con su vinculación con Hezbollah y con Hamas. Es casi imposible que con ese frente tan amplio de conflictos esto no genere en algún momento un desenlace violento y sangriento y afecte a América Latina. ¿Cómo ha conocido el mundo esta noticia del supuesto diario de Reyes en el que se dice, entre otras cosas, que hubo aportes económicos de la FARC para la campaña del presidente Rafael Correa en el 2006? Bueno, yo creo que eso es muy peligroso porque lo que hace es desacreditar y desautorizar y deslegitimar la victoria del señor Correa. Y hay otro elemento en ese diario también muy peligroso donde dice que el señor Correa ha traicionado a la FARC. Hombre, solo se traiciona a los amigos. Yo no, si tengo un enemigo no podría hablar de que me traiciona. Un enemigo es mi adversario y trata de hacerme daño. Pero cuando yo me siento traicionado es porque yo en algún momento fui su amigo, tuve alguna relación, hubo algún compromiso que yo violé y que por lo tanto me consideran su enemigo. Yo creo que esa es la zona de la vinculación que hay que explorar, porque me parece, en cualquiera de los dos casos, me parece muy peligroso. Yo la verdad que no tengo la menor idea si es auténtico o no. El gobierno ecuatoriano lo ha dado como auténtico, lo ha dado como cierto. Yo creo que, por ejemplo, también es imposible decir que el video, no sé cómo dicen en Ecuador, de Mono Jojoy, diciendo que se ayudó a la candidatura del señor Correa, eso pues falso no es. Eso, Mono Jojoy dice eso, que lo que diga Mono Jojoy sea verdad o mentira ya es otra cosa, pero de que lo dice Mono Jojoy no hay la menor duda, que son unas amistades bastante peligrosas. El rol de Irán, ¿cómo ha profundizado sus vínculos con América Latina y cuán provechoso es eso o no para la región? La región no puede ser provechoso nunca tener vínculos estrechos con una teocracia dictatorial posiblemente deslegitimada desde el punto de vista democrático, porque probablemente hay una adulteración de los resultados electorales, pero en todo caso da igual, aunque haya ganado con el 90% de los votos, es una teocracia monstruosa. ¿Y relaciones entre Obama y los países latinoamericanos? Yo creo que la imagen de los Estados Unidos ha mejorado mucho, la imagen de Obama es muy positiva. Yo creo que ha bajado la presión, sin embargo, tiene intereses comunes en el caso de Colombia, por el tráfico de drogas y por la presencia de terroristas, o la posible presencia de terroristas en la zona, y por eso van a establecer una presencia norteamericana en 5 bases colombianas. ¿Qué pasa en Venezuela en materia de libertad de expresión? Que están destruyendo lo poco que queda de libertad de expresión. El señor Hugo Chávez se propone llegar a las próximas elecciones y sin la prensa, sin una prensa crítica que sea capaz de censurar las barbaridades que hace, las arbitrariedades que comete, la corrupción que hay, la corrupción terrible que hay en el país, y lo que está haciendo es acallar a la prensa, acosarlos. Ya está utilizando turbas, la turba que en estos días entró en Globovisión y lanzaron bombas lacrimógenas. Eso es la demostración de que estamos en presencia de una dictadura creciente. ¿Hay acaso una corriente latinoamericana para tratar de callar a la prensa? Sí, hay una corriente autoritaria que intenta controlar a la prensa y que no acepta que el papel de la prensa es precisamente vigilar al gobierno, y entonces son gobiernos que se dedican a vigilar a la prensa, invierten el rol de cada uno.
ese papel fundamental que tiene la democracia de la prensa como la voz de la opinión pública para descubrir los errores del gobierno y denunciarlos, eso se ve como una actitud adversaria y enemiga e intentan aplastarlo. Y eso no solo es de Venezuela, sino también lo vemos en otros países de América.